Buenos días a todas, todos los presentes. Estamos muy contentos de comenzar con esta presentación de un libro que ha significado un paso muy importante para difundir, conocer y profundizar sobre las batallas, derrotas, victorias, crónicas y trazos de la conquista del derecho de acceso a la información en México a 2 décadas, acceso a la información 2002-2022. Es un gusto para el Centro de Estudios en Administración Pública contar en esta mesa con la comisionada Laura Enríquez Rodríguez, quien es comisionada ciudadana de Info Ciudad de México. Y pues bueno, me voy a permitir hacer una presentación de ella y su trayectoria para después darle la palabra y que pueda platicarnos sobre esta enriquecedora e importante obra. Laura Lisette Enríquez Rodríguez tiene estudios doctorales en Administración Pública y maestría en Gestión Pública Aplicada. Es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y es especialista en partidos políticos y transparencia por la UAM Iztapalapa. Cuenta con más de un centenar de publicaciones y una trayectoria profesional de más de 10 años en materias de transparencia y protección de datos personales, transparencia corporativa, integridad y compliance, legislativo y administración pública, así como elecciones y partidos políticos. Se ha desempeñado en cargos de alta dirección y designación en los poderes ejecutivo y legislativo y en organismos constitucionalmente autónomos como el INE y el INAI. En todos ellos, tanto a nivel local como federal. De igual modo, cuenta con experiencia en el sector privado como directora en una Cámara Industrial Nacional y en sociedad civil como vicepresidenta de Transparencia en la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance. Ha impartido diversas materias y módulos en la Facultad de Derecho de esta universidad, en la Universidad Anáhuac, en la Universidad IBES y en la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es coordinadora académica del Diplomado Combate Democrático a la Corrupción en México por parte del Instituto Nacional de Administración Pública. Es colaboradora de diversos medios de comunicación, entre los que destacan Contrarréplica, La Silla Rota, El Heraldo de México y La Prensa. Actualmente es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, InfoCDMX, desde donde coordina el área de protección de datos personales, mientras que en el Sistema Nacional de Transparencia fue designada coordinadora nacional de la Comisión de Archivos y Gestión Documental. Sin más preámbulo y con mucho gusto, damos la palabra a la comisionada Laura Enríquez. Doctora querida, muchas gracias por esta presentación inmerecida, que yo espero que no los hayan mareado ya demasiado con mi currículum. La verdad, el día de hoy estamos de manteles largos porque es la última presentación oficial, al menos, de este libro que ha dado una gira por todo el país a lo largo de este año. Y creo que es la cereza en el pastel. De hecho, la cereza en el pastel que me falta, doctor. Con ciencia política me tengo que regresar a mis orígenes politológicos y me encantaría que pudiera tener en algún momento algunos estudios aquí en esta gran facultad. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Gracias, doctores, doctoras, por recibirnos. Y bueno, pues en esta ocasión me toca compartir panel con grandes, con el doctor Uvalle, con el doctor Quijano, con grandes caricaturistas como lo es Obi, como lo es Kemch, y con Vladimir Juárez, maestro que también forma parte de Integridad Ciudadana. Gracias por acompañarme en este evento. Y bueno, la intención es poderles acercar un poco de lo que este libro trata. En su momento traemos algunos ejemplares, ya sé que le podrán pedir su autógrafo a los caricaturistas, no desesperen, por supuesto, y probablemente aquí en pantalla, no lo sé, pero les van a seguramente a mostrar algunas caricaturas para que se den una idea de lo que viene este libro, porque cuando uno se imagina un libro que hizo el sector público, una institución de gobierno, uy, como que da flojerita, como que uno piensa que va a ser mucha letra, como que va a ser mucho cuento, que va a ser muy técnico o va a venir en abogañol el libro. Y bueno, déjenme decirles que este libro se quiso separar completamente de eso. ¿Por qué? Porque el año pasado que se presentó en la FIL, en el 2022, se cumplían 20 años
de la primera ley de transparencia en nuestro país, la Ley Federal de Transparencia. Entonces, lo que necesitábamos y lo queríamos conmemorar con una obra que rompiera esquemas. Y uno de los primeros esquemas que teníamos que romper era lo acartonado que es la forma de comunicar desde el servicio público. Y lo hicimos, paradójicamente, comunicando con cartones, no de manera acartonada, sino con cartones políticos, o conocidos también como caricaturistas, como moneros, como monitos, así los conocen en este sector de la comunicación. Entonces, este libro conmemora 20 años de transparencia con una figura central que busca reivindicarse en el libro, que es la caricatura política o caricatura editorial. Lo que van a encontrar son 20 historias que relatan el paso de la transparencia en nuestro país, 20 historias, 10 victorias y 10 derrotas. Sí, hablamos también de lo malo, lo bueno, lo feo, lo malo. Sí se habla de lo malo, de la transparencia, que también es algo no muy típico del servicio público. Tendemos a no autocriticar, ¿sí? Y por eso fue que la alianza que hicimos con Integridad Ciudadana, aquí Vladimir presente, fue muy importante, porque necesitábamos una especie de mediador. La tentación muchas veces que desde lo público metamos mano a los productos finales es muy grande esa tentación. Y necesitábamos que este fuera un pleno ejercicio de libertad de expresión, que verdaderamente fuera significativo de lo que representa la transparencia para la democracia. Eso queríamos que enarbolara este libro. Y creo, ya lo dirá Obi, lo dirá Kemsh, lo dirán los doctores y doctora, creo que lo logramos con esta obra. 10 victorias, 10 derrotas en las que vienen la participación de más de 20 caricaturistas, que vienen más de 20 cronistas especialistas en la materia de transparencia y acceso a la información, y que juntas y juntos contamos la historia de esos 20 años. Yo sé que hay más allá de los 20 años. Sé que antes de los 20 años hubo un periodismo, ¿sí? Un periodismo también gráfico, que ha pugnado por la libertad de expresión, que ha pugnado por la apertura de la información, sociedad civil que ha exigido que las autoridades abran la información porque la información no es del gobierno, ¿sí? Esta visión patrimonialista que permeaba en el Estado mexicano, que todavía permea en algunos sectores, hacía que pensaran que no solamente el escritorio y la computadora o el teléfono eran suyos y que al terminar su trienio o su sexenio se lo llevaban. Permeaba la idea de que los archivos que habían generado en ese sexenio o en ese trienio, que la documentación que daba cuenta de la historia de una institución, de la historia de nuestro país, era algo que se podían llevar a su casa. Que cuando les pedíamos información nos la podían dar a cuentagotas o sencillamente negarnos esa información. Cuando no. Cuando desde el 77 en la Constitución aparece en el artículo 6 que el Estado debe garantizar la información. Cuando antes se creía que lo que hoy es claramente reconocido como un derecho humano, por el simple hecho de ser personas, no mexicanos, no necesariamente solo mexicanos, no mayores de edad, no mujeres, no hombres, no. Todas, todos, todes estamos incluidos en un derecho humano. Y eso es fundamental y no era necesariamente reconocido antes. Antes, desde la palestra pública, y ustedes, alumnos y alumnas, profesores y profesoras, lo saben. Desde la palestra pública se dictaba la verdad. Sí, hay una coincidencia con el mundo actual, es mera coincidencia, pero se dictaba que era la realidad desde aquel entonces y algunos escasamente se atrevían a contradecir esa verdad. La mayoría de esos algunos eran los periodistas, eran los caricaturistas, que fueron los primeros que se atrevieron a desnudar el poder, a criticar el poder, a ir en contra, a pedir información. Y hoy, afortunadamente, después de la lucha de estos grandes héroes, hay que decirlo, nosotros somos servidores y servidoras públicas, pero los héroes son los que se aventaron con la bandera y dijeron, aquí exigimos información. Gracias a ellos, hoy, después de una larga batalla, que arranca una batalla desde hace muchísimos años, desde hace décadas, 50, 40 años, pero que se cristaliza en la primera reforma, en la primera Ley Federal de Transparencia de 2002, y después de mucho tiempo en el que esta trayectoria de la transparencia no ha sido lineal, en el que hemos enfrentado muchos obstáculos y en el que hay que decirlo, hoy todavía nos encontramos en plena batalla, ¿sí? En la defensa por la transparencia, no la defensa por las instituciones a rajatabla, no la defensa por mi cargo como comisionada o no, la defensa por nuestro derecho humano sigue en la tablita.
Hoy, después de varios años, seguimos en esta batalla y quisimos reflejarla en esta gran obra en la que yo estoy muy agradecida con los más de 40 autores que nos regalaron su ingenio, su trazo, su crítica aguda, para poder reflejar lo que está pasando en nuestro país, lo que pasó, lo que pasa actualmente, y que, bueno, da pie, afortunadamente, a un segundo tomo, un segundo libro, que es distinto, no es de acceso a la información, pero es de otro derecho de los que nosotros en los organismos garantes como el INAI o como el Info de la Ciudad de México a nivel local garantizamos, que es el derecho a la protección de datos personales. Si de casualidad alguien se va a dar un rol por la FIL de Guadalajara la siguiente semana o ya se lo ha dado, pues podrán también visitar nuestro pabellón de la transparencia y el Salón de Ilustradores para poder ver cómo vamos a lanzar el libro de revoluciones, hablando de los datos personales en la era digital, que es otro de los grandes paradigmas que cambian en nuestro país. Pues yo nada más quería presentarles el libro, darles un contexto de por qué nace el libro, de la mano de estos geniales hombres y mujeres caricaturistas y cronistas que dan nacimiento a esta obra. Gracias entonces y de nueva cuenta, queridos doctores y doctora, Ricardo, Alicia, Manuel, gracias Obi, gracias Kemch por acompañarme el día de hoy en la máxima casa de estudios, nuestra querida UNAM. Ojalá que este sea un gran cierre del libro y que nos dé oportunidad de que presentemos el siguiente. Si les gusta y si son afortunados en llevarse una copia gratuita de este libro, verán que vale totalmente la pena que vengan a la siguiente presentación, que será el de Revoluciones. Y si no les toca, no se preocupen, porque aquí vienen un código QR y ustedes pueden descargar este libro completamente gratuito. Ayúdenos siendo embajadores también del derecho a acceso a la información. Contagien ese entusiasmo con sus compañeros de clase, con sus profesores, con sus familiares, con sus padres, con sus hermanos, hermanas. Ayúdenos. Mucho tenemos que aprender de ustedes, esa crítica, esa energía que no se nos debe de perder, esa energía que hace 25 años inició este camino de manera formal hacia la formalización normativa, que no se acabe esa energía. Las jóvenes son quienes tienen esa energía y no podemos permitir dar un paso atrás cuando se trata de derechos humanos, por supuestamente innatos, y una lucha que nos permitió adquirirlos después de un largo tiempo. Enhorabuena por la recepción en esta máxima casa de estudios y de nueva cuenta un agradecimiento a la facultad. Muchas gracias, comisionada. Sin duda, entonces vemos la relevancia de la batalla ciudadana que hemos enfrentado y también la importancia de publicaciones como estas. Y vamos a dar entonces la palabra a uno de los colaboradores en esta obra, pero también alguien que ha tenido un compromiso frente a estas temáticas y frente a estos temas. Vamos a comenzar con la participación de Kemch. José Arturo Kemch Dávila es un caricaturista político que debutó en 1978 en la Gaceta de la UNAM, cuando aún era estudiante de esta institución. A partir de entonces, ha publicado en una inmensa lista nacional e internacional. Además, ha sido autor de más de 50 libros sobre caricatura. Su trabajo en los medios abarca la ilustración, la historieta, la tira cómica y la pintura. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y director del Museo de la Caricatura. Sin más preámbulo, damos voz a José Arturo Kemch, quien contará con 10-12 minutos para compartirnos su experiencia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Antes que nada, ofrezco disculpas por mi retraso. Ya hace tantos años que no venía yo aquí a la facultad que esto es una ciudad. Fui a dejar mi carro en el estacionamiento de estudiantes y me dijeron que me hubiera quedado mejor el de profesores y vengo casi corriendo. Pero bueno, ya estamos por aquí. Esto es un mundo. Me da mucho gusto estar nuevamente por aquí. En algunas otras ocasiones nos habían permitido estar con ustedes. En algún momento estuve sentado por ahí, como lo están haciendo ahora ustedes, así es que
me da mucho gusto, pues, cuando regreso yo a la UNAM, me da mucho gusto el volver a pisar estos territorios, estos espacios tan importantes para el país, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo me enorgullezco enormemente de pertenecer a ella. Parte de mi currículum siempre he sostenido que soy un caricaturista egresado de la UNAM y me dicen que, pues, que en la UNAM no hay la carrera de caricaturista, que por qué me pongo en ese plan. Entonces, en un minuto les platico por qué. Lo que pasa es de que yo vengo del CCH Oriente, publiqué, un día me hablan de la dirección y me dicen que habían visto que yo dibujaba como estudiante, me hablan en la dirección, me enseñan una serie de caricaturas que habían recogido mías, que eran propaganda subversiva, que eran propagandas de grupos políticos, por supuesto que en contra de la época. Cuando me presentan todo el material, pienso que ya se había acabado mi época como estudiante en el plantel, y no, era para todo lo contrario. Me dijeron que si no quería yo trabajar como caricaturista. Entonces, no me dijeron la palabra trabajar, que si no quería hacer unas caricaturas. Total que me dieron las carreras de aquí de la UNAM escritas y yo las fui ilustrando, ¿verdad? Durante 6 meses más o menos. Y ya un día me dijeron, ya se acabaron las carreras y tenía que dibujar qué hace un médico, un arquitecto, etcétera, para mis compañeros del CCH que iban a escoger ya el área donde se iban a ir. Y esa fue mi función como caricaturista, guiarlos o orientarlos, qué era lo que se estudiaba y cómo se trabajaban las diferentes carreras. Posteriormente terminé y me fui a mi casa ya. Y un día me hablan y me dicen, hay un cheque para usted en la facultad de, no sé, no creo que fue aquí, pero bueno, en rectoría. Me presenté, me identifiqué y me dieron un cheque. Ese cheque de esa época, estoy hablando del 78, eran 11,000 pesos, que era el producto de 6 meses de trabajo. Y fue con lo que me compré yo mi primer carro, un Volkswagen 1966, que ya cuando lo vendí supe que trabajaba con 3 pistones, pero yo siempre venía a la escuela con mi carro. Y después con ese trabajo montaron mi primera exposición. Y después, ya que montaron la exposición, me publicaron mi primera caricatura. Conclusión, mi primer trabajo, mi primer salario, mi primer carro, mi primer publicación. Entonces, yo presumo que vengo de aquí de CEU, aunque no exista la carrera. Y a partir de entonces he sido un fiel admirador de la gente que está aquí estudiando, de la gente que se realiza profesionalmente, y le tengo un enorme cariño a la universidad. Disculpen que le hice un preámbulo, pero bueno, creo que es parte de lo que yo les puedo platicar de la función que estamos haciendo los caricaturistas con respecto al libro. Cuando nos invitan a este proyecto, tuvimos que aprender mucho porque pues eran áreas que en determinado momento desconocíamos como periodistas. Nosotros somos periodistas gráficos. Yo trabajo para el periódico El Universal, y no esto quiere decir que sepamos todo. Teníamos alguna idea de lo que se iba a tratar el libro, pero el hecho de que nos hayan dado documentación, nos hayan orientado y nos hayan guiado por qué parte nos podíamos ir en cuanto a la ilustración de las caricaturas, aprendimos mucho junto con el libro. También es un libro que ya tiene, pues creo que 2 años que lo hicimos, uno y ya. Sí, es que nos vimos, lo presentamos también en Guadalajara, y creo que lo vamos a presentar otra vez, ¿no? Vamos para Guadalajara. Entonces, es un libro de batalla al cual los caricaturistas que fuimos invitados le hemos tenido mucho cariño. Después se vienen los problemas que ya todos sabemos con respecto a las limitaciones del INAI, en donde también, por supuesto que nuestra labor como caricaturistas fue apoyar a que no se quitara, no se les cancelara la oportunidad de seguir difundiendo lo que hace esta institución, que es pues poner en orden las cuentas del gobierno. Ese es un trabajo que, repito, lo hicimos con respecto al libro, pero que nos ha servido para tener una orientación y una
una idea más clara de la función que hace el INAI. Creo que al adquirir este libro van ustedes a aprender al igual que nosotros, vamos a aprender juntos. Yo, a pesar de que lo he leído un par de veces, en algún momento me voy a sentar a volverlo a leer, pero pues fue un trabajo de varios caricaturistas. Aquí junto a mí está Obi del periódico Reforma, que también fue uno de los que participaron. Yo prefiero dejarle de este tamaño. Si en algún momento hay algunas preguntas, estamos a la orden. Muchas gracias. Agradecemos mucho a José Arturo Kempf por estas palabras y vamos a dar paso a la intervención de Alejandro Rodríguez González, Obi, quien es un caricaturista, ilustrador e infografista con estudios de arquitectura por esta casa de estudios. Inició su carrera publicando en el periódico El Día en 1999. Desde 2002 colabora en el periódico El Norte de Grupo Reforma de la ciudad de Monterrey. A partir de 2017 aparece de manera continua en las páginas editoriales del periódico Reforma en la Ciudad de México. Sin más preámbulo, damos la palabra a Obi. Buenos días a todos. También como Kempf, yo también estuve del otro lado, estuve también de oyente, de participar en alguna presentación de libro. Yo estudié en la FES Zacatlán. Yo iba para diseño gráfico, pero por los azares del destino me terminé en arquitectura. Pero lo importante que tiene esta casa de estudios es que el lugar se gana desde la preparatoria. Yo soy de la prepa, yo soy cuenta 92, 9234452-9, todavía me lo sé. Sí, todavía lo recuerdo. Y esta casa de estudios representa mucho para mí, ya vi que también para Kempf, porque es nuestra alma mater, es la importancia. Hace mucho que no entraba yo a una escuela que había tantos alumnos, tanta diversidad, tantos puestos de comida en los cuales también uno sacia las necesidades diarias, pero ese espíritu, esa energía se siente y es la que ustedes tienen por generación y es la que debemos de mantener. Como caricaturista he tenido ese chance de poder transmitir muchas de esas ideas, muchas de las cosas con las cuales he estado al contacto con mis compañeros cuando era estudiante y bueno, pues ahora me toca estar publicando y de alguna manera también representar ese espíritu. Este libro, ¿qué representa? Es un libro muy importante porque en primera hay una diversidad total en la cantidad de caricaturistas que salen y las corrientes que tienen. Yo no estoy tan de acuerdo en dividir a los caricaturistas que si son de derecha, de izquierda o negros o blancos. Yo creo que todos tenemos circunstancias distintas y modos diferentes de ver el mundo, pero en este libro nos conjugaron a todos. Ustedes pueden observar, hay firmas de todos los colores, tiene muchos matices y también hace una conjugación muy padre, yo diría que tiene un resultado extraordinario con los columnistas o con los que nos ayudaron con los textos. Es una conjugación muy padre. Es muy difícil en este instante en México que se hagan libros de caricatura. El maestro Kempf tiene varios libros y creo que cada vez son más difíciles de realizar y más de caricatura política. Bueno, este libro ayuda a eso. Este es un libro para hojear, para consultar, tiene una línea de tiempo muy importante en donde se puede ver desde que empezó estos 20 años de batallas que, como dijo la maestra Laura, no es solamente de estos 20 años, el acceso a la información es muy importante, es una base social que tenemos. A mí me hubiera gustado saber en el 68 si hubiese un INAI de aquella época que saliera la información, que hubiera solicitudes de información de esos años, estaría muy padre, por ejemplo. Eso es un decir al respecto. Pero este libro, gracias a Vladimir, también de Integridad Ciudadana, que me invitó alrededor de mayo, junio, me dijo, hay un chance de que van a participar los mejores caricaturistas de México, que bueno, cuando menos ya me invitaron ya pasé de la segunda división a la primera división y bueno, fue muy padre. No se nos dictó ninguna línea editorial, es totalmente libre, es nuestra percepción de lo que pasó. A mí me tocó hacer una derrota, me tocó hacer el tema, creo que viene en la página 126, 125, acerca de un fallo de la Suprema Corte de Justicia
al mandar a reserva la información de en qué se gastó y cómo se utilizaron los recursos para las vacunas del COVID. Es algo tan básico como eso, no lo sabemos. Es más, creo que todavía no sabemos ni siquiera qué nos vacunaron o qué nos inyectaron. Sí hay muchas cuestiones científicas al respecto y fue una emergencia, lo sé, pero en este caso a veces dicen, ay, los moneros de derecha defienden a, que ya los catalogaron, pero los modelos de derecha defienden a la Suprema Corte. Bueno, en este caso la Suprema Corte de Justicia hizo un fallo en contra de la libertad y el acceso a la información que deberíamos de tener en algo tan básico como nuestra salud o lo que nos van a inyectar en la base de que era una emergencia. Bueno, eso es lo que yo les quería comentar hasta este instante. También quiero dejar espacio para que haya preguntas después, para no agotar el tiempo, pero quiero que sepan que me dio mucho gusto participar en este libro. Participamos en el siguiente, el que vamos a presentar la próxima semana en la FIL, y espero que haya más, porque es un esfuerzo ciudadano también. Es un libro que no tiene un costo para el público. Por desgracia, el presupuesto no es tan grande para hacer un tiraje enorme, pero gracias a la idea que tuvieron de hacerlo gratuito y que estuviera en QR, lo hace especial. El tiraje no es muy grande, tienen que aprovecharlo. Yo les recomiendo que hagan preguntas para que, si es así, para que se lleven su libro, porque sí es una edición de 1,500 ejemplares solamente, si no mal recuerdo. Sí. Entonces, tienen que aprovecharlo, solamente 1,500 personas, llévelo, porque vale mucho la pena. O sea, y insisto, es un libro que no solamente nos sirve para ilustrarnos, sino para consultarlo. Y es una realidad que a ustedes, por generación, no solamente les toca consultar, sino prepararse para lo que viene, porque este libro es hasta el 2022. Ustedes tienen, no sé en qué semestre sean, supongo que son de varios, de diferentes semestres, pero lo importante aquí es que cuando salgan, e incluso aquí siendo estudiantes, pueden hacer solicitudes de información. Entonces, tienen que practicar ese músculo, porque si no lo practican desde la escuela, cuando estén afuera, no lo vamos a hacer. Como sociedad a veces nos gana el tiempo, la rutina, las cosas que se nos presentan a diario y se nos olvida que también tenemos derechos, y el derecho a la información y protección de datos personales es algo que tenemos que ejercer. Esa es mi participación hasta ahorita. Gracias. Muchísimas gracias. Sin duda, con estas reflexiones hemos podido también identificar cómo el trabajo de periodismo que hacen también los caricaturistas nutre el ejercicio, el conocimiento de otros derechos. Y pues bueno, vamos a dar ahora la palabra a nuestro querido profesor Manuel Quijano Torres, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por esta facultad. También realizó estudios de posgrado en Francia. Ha sido servidor público en la academia, profesor en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, y en periódicos y revistas de circulación nacional, articulista. Adicionalmente, el maestro, ha publicado artículos y ensayos sobre política y gobierno. Tiene publicado 3 libros y actualmente es profesor de tiempo completo en nuestra facultad. Damos la palabra al doctor. Muchas gracias, Alicia. ¿Sí se escucha? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la doctora Laura Lisette Enríquez Rodríguez, comisionada del InfoDF. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, a Ricardo Valle, mi querido Ricardo, tantos años de brega por esta universidad. A Obi, qué bueno tenerte aquí, Obi. A Kench, que son de ciencias políticas. Bueno, aunque él diga que es arquitectura, es de ciencias políticas. Por supuesto, agradezco a la maestra Alicia Islas, al InfoDF, al INAI, y sí quisiera decir en voz alta el nombre de mi amiga Jacqueline Pechard, quien también escribió en este libro. Por muchos motivos no pudo estar mi querida Jacqueline, lo siento, es mi amiga, la extraño, pero sí hay que mencionar el nombre de Jacqueline. Y sí quiero agradecerle a mis 3 profesoras adjuntas que están aquí presentes, a mi querida Andrea Clavel, Paulina Trejo y Elizabeth García. Gracias por su presencia. Bueno, antes de dar pie a mi presentación,
quiero hacer eco a lo que dijo Obi. No tiene que ver con la presentación del libro, es porque me recordó algo. Hay 3 cosas en la vida que no se olvidan: hacer el amor, andar en bicicleta y el número de cuenta. Bueno, ahora sí ya, empiezo. Excelente. Es una obra que desde el título condensa el contenido larguísimo de la precisión y por lo mismo nos narra el dominio de la forma y la avidez de plasmar en prosa y en trazos de escritura emergente que se desarrollan y realizan con la generosidad y la genialidad de la caricatura política. Difícil, muy difícil presentar este libro y por los siguientes 3 motivos. El primero es una obra que en su armonía es grande, compleja, sólidamente estructurada y por lo mismo profunda y rica en enseñanzas. De ahí que podemos empezar a leerlo en cualquier página expuesta al azar. De hecho, tiene un título tan largo como el que escribía el buen Copérnico, cuando el de los planetas. Es un nombre larguísimo cuando éramos las órbitas de los planetas, pero no, tenía que escribir un nombre largo. Y aquí Vladimir, muchísimas gracias Vladimir, de Integridad Ciudadana, él fue el que me invitó, egresado también de esta facultad, coordinador de Integridad Ciudadana, y que es el valiente que se atrevió a convocar a tanta gente en un solo texto. Y por si fuera poco, además dirigí su tesis, y no hubo plagio. El segundo motivo es que rápidamente esta obra nos atrapa y envuelve en las singularidades de cada tema y subtema. Y por ende, es fácil caer en la tentación de seleccionar uno o dos subtemas, y en el mismo, y por lo mismo, caer en un resbalón y perder de vista el bosque y concentrarse solo en algunos árboles. Se lee de muchas maneras, pero no hay que perder de vista el gran conjunto del bosque. Y el tercer motivo por el cual es difícil presentar este libro es que es un libro serio. ¿Y por qué serio? Nos hace sonreír y pensar. Porque pensar es gratis, no hacerlo nos sale carísimo. Y el sentido del humor en este libro está presente. De hecho, es una obra en la que la ironía y el sarcasmo nos recuerdan que son valores intelectuales. Dicho lo anterior, permítanme presentar la estructura del libro. Consta de 5 capítulos que señalan con precisión meridiana su razón de ser y espíritu. El capítulo 1 nos advierte, mediante el prólogo, la presentación y la introducción, que se trata de un hecho histórico. Es histórico porque tiene 20 años la ley y simultáneamente es contemporáneo. Es decir, son 3 apartados que en un incesante tornasol nos hacen ver la importancia de la caricatura política, de los órganos garantes del testimonio honesto y verídico, de las batallas que parecen inacabables, de la crítica y autocrítica, de las posturas políticas y de la forma y fondo multi e interdisciplinarias de abordar los temas del acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y, por supuesto, la democracia. El capítulo 2, intitulado Victorias, contiene artículos y caricaturas que, unívocamente, se retroalimentan y como caritas sonrientes totonacas, vemos con optimismo político, y eso es mucho ya en estos momentos políticos, lo logrado gracias al talento y empuje de ejemplares ciudadanos y ciudadanas, que en un marco de valores y esfuerzos nos permiten saber más acerca de las decisiones, destino de nuestros recursos y atención a las demandas y necesidades sociales. Respecto al capítulo 3, cuyo encabezado es Derrotas, nos despliega con subtítulos más sexys. No sé por qué, Vladimir, escogimos títulos más sexys en las derrotas que en las victorias, pero así está. Así pasa. Los avatares o vicisitudes que obstaculizan la deseada evolución del derecho de acceso a la información. Vladimir Juárez, mi querido Vladimir, me dijo que sortió los nombres de los articulistas y caricaturistas. Y fue la suerte del juego y la tómbola la que decidió el destino de cada uno de nosotros. Créanme, cuando me dijo que me tocó derrotas,
No me sorprendió que me tocara escribir en el capítulo de derrotas. De alguna manera, mis Pumas no han ganado un torneo desde hace 11 años y supuse que eso tiene que ver con el tema. Y por supuesto, no está Boligan, pero supongo que es el mismo caso. Acerca del capítulo 4, Galería Temática, el libro nos muestra con la verdad de un caricaturista lo que parece fácil y que en esencia es la cimentación cultural del refinamiento de la caricatura política y su carácter repleto de coraje e invitación a la acción que resumen en una línea del tiempo. Finalmente, el capítulo 5, Organismos Garantes, son los organismos constitucionalmente autónomos sociales y de las entidades de la República. Es decir, está el universo completo. Me detengo en un aspecto poco usual, y ya que Laura Lisette está haciendo la presentación del libro, uno usualmente presenta un libro por su contenido, pero en este caso la genialidad del libro es la primera y la cuarta de forros. Intentamos la primera de forros, pues, la cuarta de forros. O sea, uno nunca presenta primera y cuarta de forros, ¿verdad? Pero aquí sí hay que hacer. ¿Por qué? Porque también es un mundo simbólico repleto de mensajes. De entre las ruinas de una batalla, en lo alto del Torreón, ondea triunfante el pendón del Linares. Supongo que quien ondea es Niké, la victoria, la angelina de la independencia. Entre la devastación, vemos un dragón, legendaria figura mítica y mística, representante del orden universal y guardián de los lugares antaños sagrados. Entonces, destacan en el horizonte las banderas de Integridad Ciudadana Asociación Civil, de Vladimir, y la del Sistema Nacional Anticorrupción, pero desgastadas por la batalla. Lo interesante es que en la contraportada se ve un maldito buitre, lo del maldito es mío, no está maldito, sobrevolando el campo de batalla con un hueso que se ganó en el desmán de los acontecimientos. Jóvenes, ustedes no son buscadores de huesos, como la historia que acaban de narrar Kench y Obi. Nosotros somos y seremos personas servidoras públicas, no buscadores de huesos. Y entonces, eso es muy simbólico porque esa es la ironía. La ironía es que no vamos a permitir el triunfo del sopilote que está volando, porque nuestro sentido es el humanista que no puede dibujar nada que no sea el triunfo de la bandera y el pendón del INAI. El espíritu de la obra, gracias, el espíritu de la obra es hacernos ver los claroscuros de la política y la administración pública. Léase, defender e instrumentar el derecho humano a la información, favorecer un gobierno abierto, empoderar a la sociedad y colaborar continuamente con el sentido biunívoco de lo externo y lo interno. El significado que representa el derecho a la información es la evocación que nos permite deducir al objeto, ente y ser, y por lo mismo desvelar lo identificable de la razón de ser de la democracia. Los avances sociales, queda claro, son ríos de luz, pero en la historia pueden llegar a ser irreversibles. La fragilidad de las victorias o su contundencia son nociones constructivas que nos enseñan a comprender el conjunto, así como las partículas del mismo, con el propósito de enriquecer los significados también de las derrotas. De ahí que la variedad rica y profunda de cada artículo y de cada caricatura nos muestran y demuestran una relación de alteridad, convergencias y contrastes. Difícil, muy difícil es presentar un libro tan rico en enseñanzas y que hoy es un parteaguas en la coyuntura que vive el INAI y el InfoDF y con los cuales me solidarizo y apoyo. Las batallas seguirán, las derrotas y victorias se retroalimentarán dialécticamente. Las crónicas y trazos se reescribirán, pero el derecho de acceso a la información, tarde o temprano, triunfará. Gracias. Muchísimas gracias.
Y pues sin duda hay que seguir reescribiendo esta historia del derecho de acceso a la información y todos estos derechos que nos pertenecen y que, como comentaba también el profesor Quijano, están garantizados, protegidos y han peleado también por nosotros estos organismos constitucionales autónomos. Doctor Ricardo Valle Berrones, donde también realizó estudios de maestría y doctorado en administración pública. En 2017 recibió el doctorado honoris causa de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios del Futuro, AC. Actualmente es profesor de tiempo completo en nuestra querida facultad, así como coordinador del Centro de Estudios en Administración Pública. Sus líneas de investigación son administración pública, política pública, transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, gobernanza colaborativa y políticas anticorrupción. Damos la palabra al doctor Ubache. Muchas gracias por su presencia y asistencia en esta mañana. Para el Centro de Estudios en Administración Pública es muy satisfactorio tener la oportunidad de presentar un libro que del título refleja los avatares, las contradicciones, las luchas y los logros que han tenido la transparencia, el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad. Y esta obra, coordinada por la maestra Laura Lisset Enríquez Rodríguez, nos revela un testimonio muy importante de cómo el México nuestro sigue siendo un país de enormes contrastes y de enormes encuentros y desencuentros. El título del libro es Fiel reflejo de lo que yo ubico como el logro del derecho al acceso a la información. Recuerdo que, lo decía muy bien la doctora Enríquez, que este derecho se aprobó, fíjense el día significativo, el 12 de diciembre de 1978, cuando se aprobó la reforma político-electoral producto de la inteligencia de Jesús Reyes Heroles, en aquel entonces secretario de Gobernación, y que abría para México una nueva expectativa de representación política, de participación, de reconocimiento de los partidos y particularmente del reconocimiento de los grupos llamados de izquierda que al no tener oportunidad de estar en las instituciones andaban en lo que llamaríamos en aquel entonces actividades clandestinas. Esta reforma es tan importante y ahí se siembra lo que hoy llamamos el poder que conocemos, al que le exigimos y que queremos que nos informe y nos justifique todo lo que realiza. Saludo muy atentamente a dos caricaturistas que yo digo que son de inventiva, de imaginación, de agudeza y lucidez. Obi y Kempf, que además cumple el próximo año 50 años de caricaturista. Y desde luego a la coordinadora de la obra, la doctora Laura Enríquez, agradeciendo también a Alicia Islas la conducción de esta mesa de trabajo. Les confieso que ayer por la tarde yo pensaba sacar algunas notas en la computadora, pero me sentí en un ambiente tan gélido como la tarde que preferí agarrar la pluma y escribir de puño y letra, justamente porque me despertó un sentimiento académico, una obra que refleja una cantidad de hazañas, pero también de obstáculos. Las notas que yo hago no se las comparto porque ni yo me entiendo en la letra, pero más o menos resaltan los siguientes elementos. Uno muy importante, el prólogo que nos elabora Laura Lisset Enríquez es muy puntual, está muy bien escrito en términos del uso de la prosa y sobre todo sitúa el tiempo y el espacio de lo que es la ventana para entrar justamente al tema del derecho a la información con este libro verdaderamente, digamos, de gran calidad intelectual, de gran calidad profesional. En segundo lugar, uno va descubriendo que algunos ayeres reflejan viejas luchas y que hoy se concretan en esfuerzos muy importantes, porque es una publicación
En efecto, la iniciativa es del Info, pero también hay un organismo de la sociedad civil, en este caso Integridad, Compromiso y Responsabilidad Ciudadana, que indica ya la preocupación de que el asunto de la información pública ya no podía seguir siendo monopolio de la autoridad y, como bien lo señaló muy bien Laura, tampoco podía ser la tribuna gubernamental la tribuna de la verdad. Por ello me parece interesante que este libro sea la suma de dos inteligencias, la gubernamental y de un grupo muy lúcido también de la sociedad civil. Y algo importante es que es un libro también apoyado por 20 organismos garantes responsables del acceso a la información y la protección de datos, que apoyaron también su publicación. Estamos viendo entonces una suma, una articulación de varios frentes, de varias luchas, de varias organizaciones que se van concretando en el contenido del libro. El libro además nos hace recordar, por lo menos a mí me hizo recordar ayer por la tarde, algunas de las batallas ganadas afortunadamente. Por ejemplo, el artículo 6º en 1977 que reconoce el derecho a la información. Segundo, la primera ley de federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental de 2002. Tercero, la ley federal de transparencia de 2014 y la ley general de 2015. Cuarto, hoy la idea de gobierno abierto que se encuentra en la ley justamente que regula las acciones del Info, la idea de plataforma nacional de transparencia y algo muy importante que es el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales. Pero me faltaba destacar en las notas, y hoy lo recuerdo y en la mañana de este día lo anoté, el grupo pionero de la lucha cívica en favor de la transparencia es el Grupo Oaxaca, que a partir de la alternancia en el poder en 2002 genera toda una conciencia, todo un movimiento de que el poder ya no podía ser ni excesivamente lleno de secretos y menos de opacidades. ¿Qué significa esto? Que la historia política de México, en su mayoría, por lo menos desde el siglo XIX hasta el año 2000 fue la historia de los Borbones. Secreto del poder, silencio, poca, digamos, opacidad, pero fundamentalmente había un trato de súbditos para aquellos que en aquel entonces se llamaban ciudadanos. Todo esto se ha ido diluyendo y desterrando en la medida en que el derecho a acceso a la información gana batallas, gana luchas y que hoy se ha consolidado como una de las grandes instituciones democráticas del país. ¿Qué más tiene este libro? Tiene un punto muy interesante que nos hace ver que dentro de México algunas condiciones empezaron a madurar desde 1988. ¿Y cuáles son algunas condiciones que el Grupo Oaxaca invocó y proclamó de manera muy puntual? Uno, reconocer el dinamismo de la esfera pública, entendida como la esfera de todos, donde hay derechos y obligaciones y donde lo que a uno se le concede y reconoce no se le puede negar a nadie, y ahí está la lógica del derecho de acceso a la información. Segundo, el derecho de acceso a la información, magistralmente contenido en la reforma constitucional del 2007, que fue acompañado también de la vigencia del principio de máxima publicidad. Y en unas fracciones de aquel entonces se anotó la necesidad de que las tecnologías de la información ya fueran aprovechadas en apoyo de un ejercicio más sistemático, más abierto y más claro, como es el acceso a la información. Y el otro punto del Grupo Oaxaca, que se recoge también como un gran testimonio, es la labor de cabildeo y negociación tan amplia que tuvo que hacer frente al poder y que finalmente logró establecerse con el reconocimiento de la primera ley de transparencia en el 2002. ¿Qué significa entonces el libro
en una idea que pudiéramos llamar la resistencia del poder. México ha tenido un poder que ha transitado, ustedes lo conocen, de un perfil de caudillos, de líderes, de césares, han dicho algunos, hasta llegar al terreno de las instituciones, donde el poder presidencial ha tenido un carácter más republicano, sujeto a normas, a protocolos y justamente a disposiciones. Si algo es difícil de abrir, es el poder. El poder, su naturaleza original, es el secreto, el sigilio, la formación de círculos llamados íntimos y el compromiso de no develar lo que se acuerda, lo que se trata y lo que se va decidiendo. En ese sentido, el libro nos refleja la trayectoria de cómo el poder público en México empezó a ser abierto desde la perspectiva del derecho de acceso a la información. ¿Y por qué es importante subrayar esto? Porque la iniciativa de ley de reforma constitucional para reconocer el derecho a la información fue en el gobierno de José López Portillo. Recuerdo en aquel entonces que tenía él la intención de promulgar la primera ley de transparencia. Y como decimos a veces, el enemigo, el adversario, estaba en casa. Quien se opuso fehacientemente a esa propuesta fue el entonces presidente de la Cámara de Diputados, alguien muy reconocido, Luis M. Farías, que representaba otro sector de intereses, de valores y de conductas, y le cerraron el paso al poderoso presidente de la República en 1981, y de ahí hasta que vino la alternancia en el poder en el 2002, se logró ese propósito. ¿Qué nos indica esto? Que todo proceso de cambio, no todo mundo lo aplaude, lo proclama, lo asume, sino que en los procesos de cambio hay que entender el conjunto de resistencia y obstáculos y recovecos que se encuentran justamente establecidos, y por ello hoy la obligación, yo creo, cívica de cuidar el derecho al acceso a la información tiene que acabar de consolidarse, porque además está reconocido en el rubro los derechos humanos a partir de 2011, es decir, está en la máxima categoría de reconocimiento jurídico y constitucional, y eso revela toda una trayectoria generacional de voces, de luces, de propuestas que han logrado configurar hoy una batalla abierta contra los secretos y las opacidades del poder. El otro elemento importante, ¿cómo se abrió el poder público en México? La trinchera del poder se llama el poder burocrático, por lo menos en el Estado moderno, que tiene todo el conjunto de pautas, procedimientos, reglas, candados y aseguramientos para que la información no fluya. Se vuelve una información de expertos, de conocedores, que crean su lenguaje, sus códigos, sus ideas, y se vuelve aquello un asunto reservado a unos cuantos, cuando el tema de la burocracia, desde el ángulo del Estado de Derecho, es la atención de lo público, el interés de los públicos y los derechos de los ciudadanos. ¿Qué abrió a las burocracias? Dos elementos claves magistralmente abordados en el libro: transparencia y rendición de cuentas. Entonces, el antídoto contra las prácticas cerradas o no abiertas del poder que se han instituido a través de la transparencia y la rendición de cuentas son parte de la explicación del México de antes y el México de ahora, después de 2002 a la fecha. El otro punto importante, logros específicos que se logran, pues que se consiguen con este ambiente y con este enfoque en favor de la transparencia. Uno muy importante, la idea de transparencia como política pública se logra en 2007 justamente, cuando se incorpora una frase que es definitiva para entender mejor la transparencia: el derecho de acceso a la información. Esto es lo que logra encontrar la llave para abrir los candados cerrados
del sistema político mexicano, por lo menos desde 1821 hasta el año 2000. Y segundo, que se establece claramente que el principio de máxima publicidad es lo que consuma el sentido, práctica, orientación y filosofía precisamente de la transparencia. Y algo muy importante que en los últimos años y que el Info ha recogido en sus propias disposiciones es la categoría gobierno abierto, que establece entre sus cualidades o características la gran posibilidad de divulgar no solo lo que hace el gobierno, sino de establecer conversaciones con quienes tienen el mando y la autoridad para conocer de fuente directa la situación de datos y de información relacionados con los temas y asuntos de carácter público. Esto abona justamente en el contenido y en la calidad del libro, que cabe también subrayar algo muy importante. Tiene plumas de altísima calidad intelectual, una de ellas del colega Manuel Quijano, tendrán la oportunidad de leerlo, no solo haberlo escuchado hoy, pero también hay plumas que nos indican en un sentido plural cómo un derecho, cómo una práctica como la transparencia nos obliga a alertas permanentes, porque hay que poner la otra parte de la moneda. El poder nunca va a renunciar a volver a cerrarse. Y el poder se cierra, entonces esto iría a otras luchas y a otras batallas. O sea, no son capítulos concluidos porque dependen de factores múltiples y diversos. En cronología, ¿qué podemos subrayar del México del 2017 al año 2002? Primero, el poder creado en 1917, con toda la base constitucional que se logró establecer, sin embargo, era un poder distante de los ciudadanos. No teníamos la oportunidad ni la ventaja de conocerlo porque no estaban esas instituciones como hoy lo mencionamos, transparencia y rendición de cuentas. Segundo, el poder generó una costumbre, como diría Alex de Tocqueville, el poder se acostumbró a no informar. Fuera de los discursos presidenciales y las declaraciones de banqueta, que no tenían contenido, sino información más que superficial y amablemente descriptiva, no conocíamos los interiores, los detalles, ni los rubros de cómo se ejercía el poder y cómo se traducía en decisiones, en acciones, en presupuestos, en logros, y lo que menos se daba a conocer eran justamente los fracasos. De ahí el meritorio rol de la opinión pública, de los periodistas y los caricaturistas que asumieron el riesgo de ir revelando lo que el poder ocultaba. El otro punto importante, el poder cerró las oficinas gubernamentales y se cayó en un contrasentido. No se puede divulgar la información porque es confidencial. Y la pregunta es, ¿cómo nos veía el poder? Y ratifico, como súbditos, es decir, no tener derecho a estar enterados, a hacer preguntas menos incómodas y prácticamente si el poder era el que tenía la decisión última, en aquellos ambientes, sobre todo que a Manuel y a mí nos tocó ser estudiantes de esa época, el poder lo sabía todo, el poder no se equivocaba, y si era el poder el presidente, menos. Ese era el México antes de la transparencia y la rendición de cuentas. Finalmente, ¿qué abre al poder? Lo abren dos movimientos políticos. Uno en 1997, cuando el entonces poderoso PRI perdió la mayoría parlamentaria y la oposición ganó por primera vez la presidencia de la Cámara de Diputados. Y segundo, en el año 2000, cuando el PRI pierde la presidencia de la República. Hipótesis para no especular. ¿Quién se oponía a lo que hoy tenemos? Las nomenclaturas y las burocracias del periodo anterior. ¿Qué podemos concluir? Primero, que este libro tiene la enorme ventaja de que puede ser obsequiado y ustedes se van a enterar de cosas verdaderamente importantes en planteamientos, razonamientos, elementos filosóficos, legislación,
y sobre todo una exposición y crónicas también con el uso de apoyo de las caricaturas de lo que era el México y de antes y un poco lo que es el México de ahora. Segundo, este libro, por su naturaleza, cumple un gran objetivo. La información es pública y no es común que sea pública y que salga justamente de las áreas del gobierno, debidamente acompañado y avalado por organismos de la sociedad civil. Y tercero, ¿qué podemos aprender como lección? Pues que el poder no va a desistir de ser conocido y por lo tanto la transparencia, que afortunadamente está en nuestros planes y programas de estudio, con todo orgullo se nos puede decir, hay materia obligatoria, es la base para que la vida democrática le ponga un alto al poder, porque el poder, si no tiene pesos y contrapesos, el poder se nos viene encima. Y ya hemos padecido costos negativos en esa lógica y creo que no estaríamos dispuestos a repetirlo. Mi felicitación, mi reconocimiento al trabajo de Laura Enríquez, caricaturistas que aquí nos acompañan y desde luego extensiva a todos los miembros que acompañan con su autoría, con su prosa, con su buena pluma, las ideas que están contenidas magistralmente en este espléndido libro, que si se lo regalan, léanlo, no se van a arrepentir. Muchas gracias. Perfecto, agradecemos al doctor Uvalle por estas ideas tan relevantes y pues bueno, vamos a abrir un espacio para comentarios, para preguntas, para este diálogo también, ¿no? Entonces les pediría por favor que subieran su mano para indicarnos, agrupamos 3, damos espacio a que haya respuesta a ese y después otro bloque. Perfecto. Perfecto. Perfecto, empezamos con estas 3. No. Aprovechando. Además de que yo también fui uno de los pues fui asistente del doctor Uvalle en su momento. De hecho, gracias a él conocí a Gian Domenico Maione. Yo recuerdo que cuando era su asistente me dijo, pues ahora le anímate a meter un ensayo y nos fuimos al Colmex después a recibir a Gian Domenico. Entonces, muchas gracias, maestro. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, ¿qué le puedo decir al maestro Quijano? También lo recuerdo con mucho cariño, gran colaborador yo de él. Y yo quisiera nada más compartir lo siguiente. A mí me gusta mucho la idea de cerrar el libro aquí porque una de las cosas más importantes que aprendí en la administración pública y en la ciencia política cuando estaba aquí como ustedes es que esta facultad está llena de pluralidad, ¿no? Si hay alguien que recorre los pasillos de aquí, hay una gran pluralidad y me encanta recorrer los pasillos, por cierto. Y esa pluralidad, cuando la llevas a un libro, implica coraje, implica valor, porque vas incorporando una cantidad de talentos como los que tenemos hoy aquí enfrente para decir una sola verdad. Y eso implica la autocrítica, implica los avances, ¿no? Pero implica también hacer de alguna manera ciencia política con el arte. Y entonces ustedes que están estudiando esto pueden ver el mundo desde la gráfica. Los ensayos políticos no solamente son los que están escritos. Cuando ustedes vean los cartones, que es lo que los han estado comentando todos los hoy presentes, en realidad son ensayos políticos de los caricaturistas. Lo que sucedió es que ellos tuvieron que analizar esa etapa, ese momento del libro, y en lugar de decir voy a hacer una ilustración, dijeron vamos a hacer un ensayo político de ese momento histórico de la transparencia, ya sea una victoria o una derrota. Y eso es lo que hace diferente el libro. Entonces, eso lo aprendí aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a ver el mundo también con monitos, ¿no? Y yo creo que no me voy a extender más porque no me van a dar libro, pero solo quería agradecer y reconocer a mis profesores y la oportunidad de decirles
que ustedes que están de este lado, yo tenía pelo cuando estaba aquí, me conocieron los dos profesores con cabello, supongo que... Sí. Entonces, y fíjense, la opacidad es tan canija que justo cuando íbamos a proyectarles el libro, el duende de la maldita opacidad aparece y descompone el videoproyecto. Entonces ya no se pudo. Pero eso siempre sucede cuando hablamos de transparencia y acceso a la información. Entonces, motivarlos a que hagan las preguntas correspondientes en el sentido de que como alumnos tenemos muchas inquietudes. Yo me acuerdo cuando nos traían los profesores a diferentes expertos, siempre me quedaba con dudas, ¿no? Y entonces la pregunta aquí tal vez sea provocarlos. ¿Qué les gustaría dibujar en un ambiente digamos, de opinión política, además de lo que puedan escribir, ¿no? Es cuanto, y disculpen por haberme extendido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Se me hizo muy interesante el libro y en general la presentación porque también es algo que he pensado últimamente, que también he estado trabajando con el doctor Uvalle. ¿De qué otras formas podemos tanto aprender como extender la información o acercar la información a los ciudadanos? Porque también considero que es un problema muy grave que tenemos aquí en México, que muchos le hacen, ahora sí que no tienen una muy buena visión tanto del gobierno como de sus procesos. Entonces también existe esta desinformación y el hecho de que los ciudadanos no sepan que no tienen estos derechos, creo que es un problema grave en general. Pero ya viendo esta presentación del libro, ya viendo cómo, qué otras pautas podemos tener para que los ciudadanos se vayan acercando, creo que es una excelente idea. Considero que es una muy buena pauta, un gran paso para que puedan acercarse los ciudadanos y pues también sea parte de este proceso que podamos tener aquí en México. Pues sí, para que se acerquen más. O sea, también lo veo mucho por ese lado, porque en general, si ustedes le preguntan a algunos de sus familiares que si saben de esto, saben de estos derechos, que si saben de pues esta información que tenemos incluso en la Constitución, no muchos lo saben, no muchos están conscientes de que puedan exigir estos derechos y no muchos están conscientes de que están presentes. Pero pues sí, en general considero que es una maravillosa idea. Ojalá y pues tenga la oportunidad de pues de seguir leyendo y también pues sigan con estos proyectos. De verdad es un gran paso y me emociona mucho. Ya hasta descargué el libro, ya me lo pasaron. Pero pues sí, esa es una idea en general que tengo. Y me emociona. Y pues bueno, también por otra parte me dio mucha curiosidad, pues, qué tanto tiempo tú pasaron o qué tanto tiempo se tardaron en hacer cada caricatura, porque igual estaba viendo los detalles y se me hacen muy, muy curiosos. Por ejemplo, la huella que tiene la torre o también, pues sí, en general, o sea, qué tanto se tardaron también para hacer cada detalle, ¿no? Y para ilustrarlo. Pero bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y buenos días. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me da gusto que se haya podido realizar al final esta presentación. Creo que estaba coordinada desde el semestre pasado, pero como mencionaban en un principio, por una u otra razón, esto de los paros no se pudo realizar. Entonces, me da gusto y tengo una pregunta directamente para usted, coordinadora Laura. El profesor Quijano y el doctor Uvalle ya nos habían adelantado
un poco de los objetivos del libro desde una perspectiva de nosotros como servidores públicos, como instituciones, como órganos constitucionalmente autónomos, pero quisiera preguntarle cuál es el objetivo que tiene el libro con la sociedad directamente, por la que nace esta iniciativa, y quisiera saber si hubo alguna intervención directa de todas estas organizaciones de la sociedad civil, cómo es que se pudieron involucrar o cómo es que se podrían llegar a involucrar, cuál es la razón de ser de este libro para con la sociedad. Gracias. ¿Qué tal? Buena tarde. Igual felicitar aquí todo el trabajo que se ve que le pusieron a este proyecto. Y mi pregunta va más hacia los caricaturistas, porque aquí en la facultad hacemos 1000 ensayos, 1000 controles de lectura donde escribimos cómo vemos estos temas, pero transformarlos a una imagen creo que es un trabajo muy, muy especial y muy interesante y muy importante. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo fue este proceso de transformar todas estas palabras y convertirlas en estas imágenes que representan demasiado? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi pregunta es breve realmente porque, o sea, quisiera saber si el libro puede plantear ideas y algunos retos que tiene, por ejemplo, la manera en que se transparenta cierta información a nivel municipal, ya que, bueno, la transparencia, pues es como a nivel federal, como tal, no hay algo que rinda cuentas a nivel municipal, entonces quisiera saber eso y ya, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. También comparto con el compañero Santana, ya tenemos varios tiempo esperando desde el semestre pasado la presentación del libro. Y bueno, más allá de la institucionalidad, quisiera yo preguntarle a los caricaturistas, a KEMSH y a OI, ¿qué tan difícil es realizar una caricatura que plasme los procesos históricos que ha vivido el INAI, ¿no? Y también me parece importante como preguntarles qué margen de libertad tienen para crear cierta caricatura, ¿no? Y esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quería decir es un comentario y una pregunta también para los caricaturistas, que si no sintieron algún temor en el momento de expresar lo que sentían, de tener esta ideología o esta cultura política que a veces va arraigada a nuestra forma de vivir, ¿no? Básicamente, entonces en el momento de expresarlo en un libro que varias personas van a tomar y van a leerlo y a observarlo, me parece como que si sienten algún temor el hecho de expresar porque puede causar controversia, ¿no? Esta idea que uno plasma. Y pues básicamente me agrada mucho la idea de que se hagan este tipo de escritos con relación a la caricatura, porque hace que sea más amena la información para la ciudadanía, cosa que realmente como una persona normal que quizás no estudia administración o no tiene esta idea, así como de ciencia política, hace que tengamos esta idea errónea de qué es la democracia, qué es gobierno abierto o qué es este acceso a la información, porque a veces como ciudadanía nos da miedo acercarnos al gobierno. Entonces, solamente era esa mi pregunta y este comentario porque realmente me agrada mucho esta idea. Entonces, solamente eso y muchas gracias. Recabamos por el momento estas preguntas de esta primera ronda y comenzamos con la también a nuestros caricaturistas. Ahí ya los vamos anotando para la segunda ronda, no se vayan, no se nos preocupen. Yo veo que hay 3 preguntas a las que podría responder. ¿Qué hacer frente al desconocimiento de los derechos? Esa es una gran deuda que tenemos. Hay que recordar que la verdad, nosotros los organismos de transparencia, incluyendo el INAI y los organismos garantes locales, sí somos de los autónomos más jóvenes en el país. La verdad es que hay otros que tienen más tradición, más años en el país,
pero sí tenemos una deuda con la ciudadanía para dar a conocer de mejor manera tanto el derecho como dar a conocer lo que nosotros podemos hacer para ellos, ¿no? Creo que esos son temas también muy importantes. ¿Cuál es la ruta que necesitamos emprender nosotros? Extender de mayor manera el conocimiento del derecho, el primerito, que conozcamos que tenemos el derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales, para después, siguiente paso, ejercer el derecho, que no muchos lo ejercen. No lo ejercemos, la verdad. Entonces, ejercer el derecho es desde buscar en las páginas institucionales, en la Plataforma Nacional de Transparencia, ahí vienen las obligaciones que se establecen en la ley, hasta hacer preguntas sobre lo que no viene publicado. Preguntar sobre qué se hace con los dineros, sobre qué programas están impulsando, sobre qué requisitos, sobre los servidores públicos, en fin. Esa es la parte del ejercicio del derecho. Y el siguiente es exigir la rendición de cuentas. Es el siguiente paso también, y entre comillas también paralelo. La exigencia de rendición de cuentas es un permanente reto y un permanente diálogo con el gobierno, que va en relación también con el tema de gobierno abierto, de la gobernanza, en el que al gobierno la verdad es que ya no le alcanza para atender lo que requieren la población. Necesita cogobernar, necesita escuchar, necesita involucrar a las personas en la toma de decisiones y en la resolución de esas decisiones y en la rendición de cuentas, en la evaluación de esas decisiones o falta de decisiones. Entonces, esta deuda histórica que tenemos nosotros, los organismos garantes de transparencia, es de dar a conocer lo que hacemos, de alguna manera ganar la confianza de las personas y demostrar la utilidad práctica que tiene la transparencia en nuestras y en sus vidas. Lo tenemos que hacer a través lo estamos intentando, pero sabemos que nos falta. No somos el INE, la verdad es que el INE lo tienen súper bien identificado, nosotros nos falta que nos identifiquen y tenemos que salir más. Tenemos que darnos a conocer no solo en nuestras sesiones de pleno de todos los miércoles, tenemos que darles a conocer a través de eventos, a través de compilaciones de las resoluciones más relevantes que tomamos, a través de libros como este, a través de los concursos con los que salimos y literalmente algo que estamos haciendo en la actualidad, que es sesionar en lo público, en la plaza pública, en las universidades, para que conozcan de viva voz la deliberación que hay en nuestros plenos. Por ejemplo, el mío es de 5, pero hay otros plenos que son de 3, donde reciben menos recursos, o el pleno del INAI, que es de 7 y que nada más hay 4, pero son sesiones públicas que ustedes pueden asistir, las estamos sacando de la oficina, las estamos llevando a las alcaldías, a la plaza pública, ahí, tal cual, en la plaza, en la calle estamos sesionando y en auditorios de las universidades. Entonces tenemos que seguir trabajando para lograr este primer objetivo, que es el más importante, dar a conocer el derecho para que después puedan utilizarlo. Otra pregunta fue el objetivo del libro con la sociedad y cómo intervino o no sociedad civil. Una pregunta muy importante porque les digo que la tentación de lo público de meter mano en las creaciones es muy fuerte. Y esta alianza que hicimos con sociedad civil, que fue a través de Integridad Ciudadana, fue fundamental para generar ese vínculo de comunicación. Sí hay organizaciones, hay más de 20 entidades que participaron en este libro, que son las que pusimos la lana. Es eso, ¿sí? Logramos... fue un cabildeo muy tremendo, le decía al doctor Uvalle, porque lograr sumar voluntades políticas de un lado y del otro y de cualquier espectro no está fácil, y menos cuando se trata de un libro crítico, ¿no? Entonces ahí fue una primer labor y una gran labor de Integridad Ciudadana, que Vladimir fue el primero que habló y que representa Integridad Ciudadana. Otro es que a través de Integridad Ciudadana se hizo consulta a diversidad de personajes de sociedad civil, de sector académico y demás, para saber qué momentos eran los más representativos que tenían que venir en el libro. No le dije yo a Vladimir, tiene que venir, no, pues me encantaría, me hubiera encantado ahí hacer algunos matices, pero no era lo adecuado. Lo hicieron a través de una consulta a los expertos y expertas, conocedores, críticos de la materia. Y la otra es con las plumas del sector periodístico que están aquí representadas, las plumas de los académicos, de sociedad civil, incluso también del sector público algunos, pero no somos los comisionados los que escribimos, son otras plumas las que escriben y que vienen representadas en este libro. Ahora, transparencia municipal, una de las grandes deudas que tenemos es la transparencia municipal, es las alcaldías, los municipios son este ámbito más cercano a las personas, el de mayor contacto con las personas, y sin embargo hay que decirlo, en las alcaldías, en los municipios es donde vemos mayor rotación, mayor falta de recursos humanos especializados, financieros, herramientas tecnológicas, y la verdad es que por la utilidad práctica de la transparencia,
las alcaldías y los municipios son los que más preguntas reciben. Yo puedo hablarles de Ciudad de México específicamente. Las alcaldías, después del sector salud, son las que más preguntas reciben en toda la Ciudad de México. Y también son las que más recurren las personas, es decir, las personas se muestran más inconformes con lo que les responden las alcaldías y vienen ante los institutos de transparencia para decirnos, no, me contestó a medias, me retrasó la información. Son los que suelen tener más recursos de revisión. Entonces, ahí hay una deuda también de la transparencia de lo municipal y creo que todo parte de la materia archivística. Hoy tengo la fortuna de coordinar la Comisión Nacional de Archivos y Gestión Documental desde el Sistema Nacional de Transparencia y la deuda es enorme. El lograr generar un piso mínimo parejo es la primera batalla en la que estamos y en los municipios la labor archivística que es base, los documentos son base para la transparencia, pues sería la primera labor que necesitaríamos trabajar. Entonces, bueno, pues por ahí va la ruta que tenemos que llevar a cabo desde la transparencia municipal. Gracias por sus preguntas de nuevo. Damos la palabra a los caricaturistas. Hablando de la función que está cumpliendo la caricatura en el libro, les quiero platicar una anécdota. Un día tomé una revista, estaba hojeándola ahí viendo algunos artículos y de repente apareció un desnudo, una fotografía de una mujer desnuda, totalmente desnuda. Y entonces dije, a ver, ¿de qué se trata esto, no? Y entonces empecé a leer el artículo y decía, no, pues es que la célula, esto, el otro, y seguí leyendo. Y dice, bueno, tenemos tantas células, y le cambié de hoja, y no, pues es que la célula tiene la función. Y me aventé todo el artículo sobre la célula. Y al final decía, si nosotros no hubiéramos puesto esa fotografía, usted no hubiera leído el artículo. ¿Sí? Es una trampa que en ocasiones funciona. Y ojalá la caricatura, que es con la que estamos participando en el libro, tenga esa función, que cuando ustedes vean la caricatura se les antoje leer el artículo, ¿no? Afortunadamente en nuestro trabajo tenemos esa ventaja sobre la gente que escribe. Por eso es que el caricaturista es de los más cuidados en una página editorial, porque hay 6, 8 artículos, hay 2 caricaturas, pero lo primero que ven y en lo primero que se detiene la gente es en la caricatura. Esa ventaja tenemos sobre los otros 6 articulistas que estuvieron igual que nosotros sesudamente tratando de analizar algo. Entonces, qué bueno que la caricatura tenga esta función, qué bueno que podamos participar dando un mensaje del libro y aparte invitándolos con ese mensaje a que lean el artículo. Eso es parte de la función de un caricaturista, es parte de esta pregunta que hicieron hace rato con respecto a la función de la caricatura. Es hacer un resumen de lo que nosotros consideramos más importante y plasmarlo gráficamente. En cuanto al tiempo y todo esto, es una pregunta que nos hacen siempre que platicamos con la gente, qué tiempo se lleva uno, cómo se le ocurren a uno, y ojalá y tuviéramos esa fórmula, porque cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de llegar al mensaje. Puedo estar desayunando y de repente se me viene la idea, me paro de la mesa, voy a mi estudio y lo anoto y ya la hice ese día, porque ya tengo la idea, ya nada más es dibujar, que ya la parte gráfica es un placer, ya teniendo, la parte más tensa de nosotros es encontrar la idea. Eso es muy tenso, ya les platicará Obi, pero hay veces pasamos mucho tiempo leyendo un artículo, viendo un reportaje, tratando de sacar ideas y no llega nada. Cuando ya la tenemos y nos sentamos al respirador, disfrutamos mucho de nuestro trabajo porque ella es la parte gráfica, es la parte de relax. El procedimiento no existe, puedo pasarme 5 horas y no me sale nada y puedo hacer en 5 minutos la idea y a lo mejor en 5 minutos el dibujo. Hay dibujos ahí que estaban preguntando sobre ese material. Hoy en día la computadora nos está ayudando muchísimo a muchas cosas, entre ellas al iluminado, que también hay que saberle, no porque exista una computadora ya se hicieron las cosas solas ni mágicas, hay que saber manejar esa herramienta. Yo soy más de la época anterior, yo soy
grafiteo mucho, ashuro mucho, meto mucha tinta y ya dejo detallitos para la computadora, pero hay compañeros que todo lo hacen ya con la computadora, no gastan una sola gota de tinta y salen cosas maravillosas como la portada. Bueno, ese es mi cartón. Como las portadas, y muchos de los dibujos son maravillosos. Yo disfruto mucho el sentarme a ver este libro porque se ve la técnica, se ve los estilos. Es importante esto para la gente que le gusta este tipo de trabajo. Lo disfruta uno mucho. Entonces, no hay manera de saber. Ahorita Obi nos platicará cómo se le ocurren. Yo no tengo respuesta ante cómo se nos ocurren los cartones, pero es parte del disfrute de nuestro trabajo. Con respecto a otra pregunta por ahí, estoy tratando de contestar muy rápido, si hemos tenido problemas o algo. En lo personal no, nunca, alguna vez tuve algún problema con el Face, que me quitaron un mes, me cancelaron, porque se me ocurrió de la 4T darle un formato y salía el símbolo nazi. Me lo publicaron en el periódico, en el Universal, pero al otro día llegó una asignatura que quedaba yo suspendido un mes, que no podía yo estar publicando ese tipo de dibujos. Después vi unos iguales, pero con el PAN, y esos sí los dejaron correr, pero en fin, ya ni hablar, ¿no? Ahí los tengo guardaditos para algún día que me pueda yo enfrentar a los de Facebook, decirle, oye, esto publiqué yo y me lo quitaste, y esto lo publicaron otros compañeros y no hubo problema, ¿qué pasa? Pero en fin, eso ya es cuestión de censura. De ahí en fuera no ha habido problemas. A veces hay autocensura, a veces he puesto, por ejemplo, algún funcionario sentado en una taza de baño y después, ya que lo termino, digo, no, creo que es un exceso. Hay que buscar otra forma de decir lo que yo quiero decir sin llegar a lo escatológico, ¿no? Y entonces ha habido ese tipo de autocensuras. Algunas otras, mando el cartón y abro el periódico pensando que no va a salir, y lo veo y ya siento un alivio. Y hay veces que me pasa lo contrario, mando un cartón que digo, ojalá y no lo publiquen, y lo publican, ¿no? Entonces, es una serie de estados de ánimo, sorpresa. Platicaba Aquino, que a mí me pasó algo parecido, dice, es que es formidable ver a la gente viendo el periódico con la caricatura que yo un día antes estaba sentado dibujándola. Y es maravilloso. Yo trabajaba en Novaciones de la tarde y llevaba mi caricatura a las 9 de la mañana, porque era la edición de la tarde, y regresaba en el metro y veía a la gente viendo el Ovaciones de la tarde, y me asomaba y estaban viendo mi caricatura, la acababa de dejar en el periódico. Son ese tipo de cosas. La gente no sabía que yo la había hecho, pero yo me asomaba y veía la expresión de ellos, y se reían, se quedaban pensando si pasaba indiferente, etcétera. Son satisfacciones más bien las que yo he tenido que censura en mi trabajo. Yo le voy a pedir al maestro James que me pase ese artículo de la célula, porque me quedan muchas dudas al respecto. Quisiera leerlo. Nuestro trabajo es muy importante, es una responsabilidad muy grande, porque ya lo he comentado varias veces en otras presentaciones, pero quiero decirlo aquí. En las síntesis informativas que llegan al Congreso, al Senado, a la Presidencia, siempre vienen las portadas de los periódicos, vienen los editoriales o las editoriales, y vienen las caricaturas. Entonces, esa es parte de la importancia y gran responsabilidad que tenemos todos los días. Hay caricaturistas que no publican todos los días, por desgracia. Los que estamos, afortunadamente, podemos publicar todos los días. Imagínense que tenemos un deadline, una hora para entregar, y como dice el maestro Kempis, no se te ocurre nada. Y vas pasando el tiempo y no se me ocurre nada. No, ya lo dibujé como Gollum a AMLO. No. Pero tengo que pensar otra. Y así pensar. Tiene mucho que ver con nuestra, en mi caso, tiene que ver con la curiosidad de observar y ver cosas. Un ejemplo, voy entrando aquí a la escuela, a la facultad, y veo servicios escolares, y ya vi que lo tacharon donde dice servicios escolares y dice abusos escolares. Dice, aquí hay material, o sea, aquí hay gente que puede ser caricaturista, o sea, podría ser, pero lo bueno, lo padre y lo malo de esto es que cuando haces una caricatura y se publica un día, bien, pero tienes que ser todos los días.
¿Cómo le haces? Ahora sí que ni el santo peleaba los viernes, los sábados, fines de semana. Nosotros son todos los días y tenemos que hacer algo, porque si no publicas, no cobras. Hay afortunadamente algunos que les pagan una iguala, y si publican o no publican, les pagan. La mayoría no. Y entonces, diario tienes que ganarte el pan, diario tienes que lograrlo. Yo agradezco mucho también que tengamos ese chance de preguntarnos. A mí no me gustan las cuestiones de que habla el que está enfrente y los demás. No, no, al contrario. Cuando ustedes están con su pareja o con sus amigos, tiene que ser interactivo la circunstancia. Tiene que ser, no realidad aumentada, la realidad. El contacto 3D es lo mejor, pero persona a persona. Entonces, me gusta mucho esa circunstancia. Si nos presionan o no en nuestra labor diaria, sí hay presiones, no todos, pero sí me ha tocado ya escuchar, es que no te metas con es que no hagas esto. No, en mi caso, no es tanto, pero también existe la autocensura. He dibujado, y lo voy a decir textualmente, he dibujado a Ernestina Godoy como Java de Hot. Y cuando dijo, no me la van a publicar, no, mejor lo cambio. Pero también es malo, porque sí, y es una cuestión que a veces, en este caso sí estoy en contra de la cuestión de que muchas mujeres, en este caso políticas, están actuando de manera que las dibujan y dicen, es que es cuestión de género, es que me están criticando. Y no debe ser así. Si al político o al servidor público se le hace una caricatura de acuerdo a sus características físicas, ¿por qué en este caso del hombre, por qué no podría ser de la mujer? O sea, en este caso, bueno, ya van dos por ahí que me dicen no, en este caso fue la de Java de Hot, y otra fue con Citlali Hernández, que también la dibujé, y por ahí me dijeron no, otra opción mejor. Entonces, esa es la censura que a veces nos podemos encontrar. En la ciudad casi no existe, o si existe esa autocensura. Me preocupa más los estados, porque en los estados hay pocos periódicos. A mí me tocó vivir 2 años en Tabasco, y solamente hay varios periódicos, pero importantes es el Tabasco Hoy y el Presente de Tabasco. Si un caricaturista ya no la hace en uno, te queda otra opción. Y si no, se acabó. Afortunadamente existen las redes sociales. Yo voy a decir algo. Antes, en las redacciones solamente teníamos la retroalimentación del editor, o como James que decía, lo vi en la calle, alguien estaba viendo mi dibujo y es un lector ganado, pero no se sabía otra cosa. Afortunadamente las redes sociales ahora nos dan ese chance, 10,000, 20,000 views. Si vemos algunos caricaturistas logran tener hasta 1 millón de views al mes. O sea, ese es mucho más que estar publicando en un periódico. Lo malo es que hay que monetizar y en las redes sociales es distinto. Pero me da mucho gusto que sigan preguntando, lo sigan haciendo. ¿En qué nos basamos para imaginarnos las cosas? Lean, hay que leer, volver a leer. Si la gente solamente lee 400 caracteres, nosotros tenemos que atraparlos con el dibujo y los captamos en 5 segundos, en 1 segundo, y podemos tenerlos como, no quiero decir adeptos, ni quiero decir que estamos educando, no, es una manera de expresión. Los mejores caricaturistas es que captan lo que la gente más o menos también piensa, y eso es bueno. Si te están publicando, si estás logrando ciertos espacios, porque tu trabajo está siendo visualizado por otras personas que dicen, este tipo piensa como yo, o esta persona puede pensar así. No significa que tengamos que ser de izquierda a derecha, no, todos tenemos necesidades. Algo de la cuestión de datos y la transparencia que preguntaban. Imagínense que se suben ustedes al Metrobús, o se suben al metro y le quitan el destino a donde va el Metrobús y no aparece el nombre. ¿Ustedes se subirían? ¿No? Si no supieran cuánto les van a cobrar, ¿se subirían? Y si le preguntan al chofer, oye, ¿a dónde nos llevas? Y él te responde, no te voy a responder porque tengo autoridad moral y no te voy a decir a dónde voy. ¿Lo aceptarían? Pues eso pasa con nuestros derechos de acceso a la información en general. Hay una máxima en la ley que dice que el desconocimiento de la ley no implica que no se deba de respetar. Imagínense los derechos que tenemos, no los debemos de conocer. ¿Cuántos de ustedes manejan? ¿Tienen auto? Vamos a poner. O manejan, vamos a ver qué manejan, que tienen licencia. Ok. ¿Han leído el reglamento? Cuando entran a otro estado, leen el reglamento, porque eso da pie a que lleguen los policías y, uy, joven, ya lo cachamos. ¿Pero de qué? O sea, no sabemos, pero ya nos cacharon por no conocer el reglamento. Bueno, en este caso son sus derechos y ustedes tienen la obligación de hacerlo. Que decían, ¿hacia dónde van después de leer el libro? ¿Hay más? Preguntaban por ahí. Cuando termina una película de Marvel, de los Vengadores, Doctor Strange, Spider-Man, siempre nos esperamos a que pasen los créditos y aparece un previo de la próxima película. ¿Cierto o no? Sí. Pues yo les recomendaría que cuando lean el libro,
Voltéense a ver al espejo y piensen que ustedes son esa otra parte que va a seguir, porque las batallas van a continuar. Esto es hasta 2022, 2023, ya estamos a punto de entrar a 2024. ¿Se van a quedar callados? ¿Se van a quedar así, viendo nada más? ¿Van a decidir otras personas? ¿Va a decidir Citlali Hernández? ¿Va a decidir Andrea Chávez? Ustedes tienen también mucho que dar, tienen un compromiso. La UNAM, como máxima casa de estudios, y lo digo porque yo pertenecí o pertenezco en espíritu a esa escuela y a los Pumas también, aunque no ganen el campeonato, y extraño a ver Hugo Sánchez también de director técnico y con su, ¿cómo se llama? Su pantalón que tenía un puma en la nalga derecha, y eso está padre, o sea, es interesante, habla del espíritu universitario. Ustedes tienen ese compromiso. Yo cuando me tocó estar en la UNAM, me tocó la huelga y fue porque querían subir las cuotas. En un inicio yo estaba en contra de que subieran las cuotas. Hoy que estoy desde otro punto, de que tengo que pagar casa, tengo que pagar súper, tengo que pagar cosas, descubro que las cosas no son gratis. De alguna u otra manera las tenemos que pagar. Si no se pagan cuotas, tenemos un compromiso enorme como estudiantes y como sociedad de que no debemos ser ordinarios. Tenemos que sacar algo extra. Ese es el gran chance que tenemos. Muchísimas gracias. Para ir cerrando, recogemos las últimas 3 intervenciones muy breves. Aquí ya las teníamos poquito identificadas, frenamos. En la penúltima fila, chico de la sudadera azul. Sí, perfecto. Después aquí nuestra compañera y nuestro compañero de Buenas tardes. No he tenido la oportunidad de leer el libro, pero estoy casi seguro que en el libro viene mi duda, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuáles han sido los mayores obstáculos para poder obtener este derecho a acceso a la información? Gracias. Mi pregunta va enfocada al profesor Quijano, porque usted comentó que usted le tocó esta parte de las derrotas. Entonces, mi pregunta va más hacia si tuvo la libertad y la tomó para hacer críticas directas, ya sea hacia partidos políticos o hacia servidores públicos en específico, o si por el contrario optó más por algo menos específico, por algo más discreto y pues digamos que no tan controversial. Bueno, para ser, buenas tardes. Para ser preciso y rápido, ¿qué obstáculo enfrenta el acceso a la información en México como tal? Porque no es lo mismo una plática en CEU, a una plática, por ejemplo, en una universidad de un estado muy remoto donde el acceso a Internet es muy deficiente, ¿no? Igual, la otra pregunta es, ¿hasta qué punto el acceso a la información no compromete a las instituciones, en este caso como a la seguridad nacional, que para acceder a información de ella es casi imposible? Entonces, esas serían mis preguntas. Bueno, entre los obstáculos que podemos encontrar los siguientes. 1, respuestas demasiado tecnificadas por parte del poder, con el ánimo de que no se ha comprendido lo que se difunde. 2, la no comprensión plena en términos gubernamentales del significado y alcance del derecho al acceso a la información. Y de repente yo tengo algunos amigos que se sienten muy abrumados y enojados que porque nada más están respondiendo las solicitudes del público. Esto revela, digamos, una falta de compromiso con la transparencia, que es un asunto de Estado, es un derecho humano y es también un elemento, digamos, de conciencia y preocupación de orden cívico. 3, el tema es que las propias estructuras administrativas de los gobiernos tienen como cerrojos administrativos que no permiten, ¿verdad?, de manera fluida, justamente que exista la interacción ciudadanos-gobierno desde el punto de vista de preguntar, cuestionar, valorar y exigir una respuesta sobre algún tema de desempeño de política pública. Entonces, y quizá el más complicado de todo esto es que a veces en el servicio público
se siente esto como un fastidio o como una incomodidad que quisieran no responder, pero estamos muy bien blindados en la Constitución y en la legislación secundaria para poder exigir esto, que podemos traducir derecho de acceso a la información es el derecho a la verdad que quiere conocer el ciudadano, el votante, el que paga los impuestos, todo aquel que ha generado una expectativa de compromiso y voto comprometido con cierto tipo, digamos, de políticos que llegan como autoridad. Todos esos elementos son fundamentales, digamos, tomados en cuenta, pero no tenemos, digamos, todavía una idea de plenitud de conciencia, sino más bien los obstáculos. Y creo que esos ejercicios, como el de hoy, la presentación del libro y la intervención muy lúcida de los caricaturistas, de Manuel y de la doctora Laura Enríquez, nos hablan de la necesidad del diálogo, de la conversación, para poder aclarar todavía muchos panoramas que el poder por sí mismo, desde luego que no le gusta aclarar. Sería ese comentario. Gracias. Bueno, yo intitulé mi artículo La captura profesional y administrativa, partidocracia, prebendas y servicio profesional de carrera. Porque los partidos políticos son en buena medida quienes más se han apoderado de las instituciones que tienen que ver con el nombramiento y designación de los coordinadores. Perdón, Laura Lisset, pero esto ha generado que está bien, los partidos políticos representan a la ciudadanía, podrían estar rebasados, es cierto, pero ahí lo voy a dejar. El tema es que llega un nuevo servidor público, una nueva servidora pública, y arrasa con todo el cuadro de la institución federal, estatales o un poco que queda de las municipales, y entonces la profesionalización del servicio público en materia de transparencia y rendición de cuentas son curvas de aprendizaje de hasta de 2 o 3 años. No es algo fácil porque es un trabajo muy, muy especializado. Y lo digo porque cuando se publicó la ley del servicio profesional de carrera, otra vez Ricardo Valle y yo, del mismo lado de la trinchera, te acordarás, Ricardo, volvimos a defenderla y maldita sea, ya perdimos hasta estos momentos. Sí, es otra derrota del servicio profesional de carrera y es algo que también platiqué con Vladi. Luego, las prebendas es porque vienen estos juegos de cobro y pago de facturas. El sistema político mexicano sigue siendo, en efecto, y tiene razón el profesor Uvalle, muy reactivo a ser abierto y ser transparente. El presidente López Ruiz Cortines decía, en política hay que ser discreto, hay que ser leal, porque quien es discreto tiene acceso a todos los secretos y quien es leal, acceso a todos los puestos. Bueno, esa frase condensa en buena medida, desde la época de Ruiz Cortines, nuestros días. Esto es lo más terrible. Y el servicio profesional de carrera, las prebendas y la partidocracia obstaculizan y capturan la profesionalización de los cuadros en las instituciones de transparencia y rendición de cuentas. Y ese fue mi artículo. Y la caricatura es magnífica porque pone a alguien remando en el aire. La frase popular dice, la naturaleza no le dio alas a los escorpiones. Bueno, imagínense que ahora pusiéramos, la naturaleza no le dio remos a los escorpiones. Quiere decir que remar en el aire todavía es más difícil. Y eso es lo que tenemos que hacer, volver a acuatizar y aterrizar el ideal de la transparencia y la rendición de cuentas. Supongo que yo sería la última en comentar algo, ya lo dijeron los doctores y sería redundante, pero creo que sí se ha vuelto, también las respuestas son muy técnicas, en el abogañol es algo que nos mata a las instituciones y no nos permite conectar ni comunicar de una manera sencilla. Tenemos que trabajar en resoluciones con lenguaje ciudadano. De hecho, nosotros, al menos en el Info, tenemos una portada ciudadana en donde se resume todo de manera sencilla y ya luego atrás viene el mamotreto. La complejidad del proceso y de la plataforma nacional también. El procedimiento de transparencia y los procesos internos y los criterios, la sobrecriterización en materia de transparencia ha hecho muy complejo la accesibilidad de este derecho y hay que trabajar con autocrítica eso en el seno del Sistema Nacional de Transparencia.
También el tema de la burocracia y la resistencia de las burocracias, incluidas nosotras las autoridades, con este sentido patrimonialista de la información que les comentaba, es otro de los grandes temas. Que hay muchos gobiernos cerrados, no abiertos, es decir, que somos reticentes a la entrada del ciudadano para vigilarnos, para criticarnos, para participar, para todo. No, nos gusta tener el control generalmente en lo público del discurso, del proyecto, como si tuviéramos la varita mágica para resolver todos los problemas, cuando la verdad es que quien vive la problemática en sí mismo es quien más puede conocer cómo resolverla. El legislativo y la procrastinación también. El legislativo ha hecho muy complicadas las cosas con falta de presupuesto, también con falta de designaciones, pero también ahí recibimos una crítica importante y la recibo del doctor y me parece muy atinada, lamentablemente atinada, que es este sentido también patrimonialista de las instituciones, que las autoridades nos creemos dueñas de las instituciones. Y que no puede ser así. No podemos pensar en las instituciones como una parcela, una extensión de nosotros, y tenemos que dar pie a que los equipos florezcan. Hoy estamos nosotros y mañana nos vamos. Lo que necesitamos son equipos profesionales técnicamente capacitados, que permanezcan en el tiempo y que eviten esa rotación tan lamentable y que lastima tanto y lacera a las administraciones públicas. Yo soy producto, sí, de un acuerdo político, pero déjenme decirles que afortunadamente yo soy un acuerdo político que emana con la aprobación de todas las fuerzas políticas del Congreso, lo cual me hace de todos y de nadie al mismo tiempo. Pude obtener el voto de absolutamente todos por, no sé si lo vieron como independencia, o crítica hacia el sistema en general, ¿no? No es a una personaje o a un partido. Y tenemos que volver a esas designaciones en la que efectivamente había una honorabilidad, conocimiento, trayectoria, pero también independencia de lo público, del poder público. Y en cuanto a la información confidencial, pues sí, siempre sí existe esta parte de la información confidencial. Por un lado, los datos personales es algo confidencial, es decir, no podemos revelar datos personales de la gente que está en un juicio, ¿no? Que presenta una denuncia. Entonces, esa parte claramente por esa razón tendría que ser confidencial. Pero hay otra que es muy cuestionable, que es la parte de las reservas. Las reservas por distintas causales. Una puede ser porque hay un expediente que está en curso y si se revela, podría, por ejemplo, poner en entredicho ese expediente, y la honorabilidad de las personas. Todavía no se sabe si son, por ejemplo, culpables o no, y ya estamos revelando información y la gente puede pensar que es culpable. O podría incluso distorsionar la ruta del expediente. También en las negociaciones internacionales, información que se dé a conocer puede poner en desventaja al país y por eso no se da a conocer. Pero hay otra que ha sido muy cuestionada y que es una de las caricaturas de Obi aquí en el libro, que es la reserva por causa de seguridad nacional. Este tema es muy cuestionable porque, pues, poniendo por enfrente la seguridad nacional, se han cerrado varios documentos, ¿sí? Porque lo que se abre son documentos, no opiniones, son documentos. Se han cerrado esos documentos por supuesta seguridad nacional, pero en esa labor, y tenemos que ser muy críticos de nosotros, colegas de las entidades y del ámbito nacional, tenemos una labor fundamental. Aquellas personas que reciben ese cierre de información y que todavía tienen la confianza de acercarse a nuestros organismos garantes para pedir ayuda y pedir que aperturen esa información, no les podemos fallar. Tenemos que hacer un análisis crítico, certero, con la ley en la mano, para poder decir, efectivamente se trata de una reserva de información por seguridad nacional, porque no podemos revelar el estado de la fuerza de la Ciudad de México, por así decirlo, pero si no, tenemos que abrir aquello que sí se tiene que aperturar, aquello que por todas las de la ley las personas tendrían que tener derecho a conocer, y tenemos que aventarnos el tiro. Y no está fácil porque las presiones hay allá y hay acá, ¿sí? Pero estamos aquí por unos años y tenemos que decidir cómo queremos trascender en la vida pública del país. Y pues los que estamos jóvenes y los que no estamos tan jóvenes, tenemos que asumir ese riesgo cuando estamos en la vida pública tomando decisiones. Entonces, pues esa no debe ser algo que dirija la forma en la que votamos en los plenos. Y pues agradecer, porque creo que es la última pregunta, pues agradecer de nueva cuenta esa oportunidad que nos dieron de recibirnos a los caricaturistas, al cronista y además profesor, a la maestra, al doctor Uvalle, la oportunidad de tener un diálogo y decirles que es una de las presentaciones
más bonitas que me llevo. No sé si es porque yo también soy politóloga, pero veo del otro lado la inquietud, veo en su mirada, veo en su intención las ganas de querer colaborar desde distintas trincheras, porque ya vimos que las hay varias, pero también está la trinchera del servicio público y necesitamos a servidores públicos que tengan la convicción de ser servidores, de ponerse esa camiseta y estar al servicio de las personas. Y ojalá que ustedes también se integren a nuestras filas y sean la próxima generación que tome decisiones en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Mil gracias por recibirnos.